¿Cómo estás, Martín? Bienvenido. ¿Qué tal? Buen día, gracias por la invitación. Por favor. Bueno, la primera pregunta es obligada, ¿no? Contame qué pensás de la decisión de Mauricio Macri. Mira, primero es una decisión personal que uno siempre respeta. En segundo lugar, tiene un aspecto que tiene que ver con la interna del otro partido político de la coalición, sobre la cual yo no me puedo expresar por una cuestión de respeto. Pero me parece que la salida ahora de esa decisión es más unidad, ¿no? Un poco el mensaje es un mensaje de unidad, un mensaje de, bueno, habrá un par de candidatos, 2, 3, 4, los que haya en la PASO, pero esa PASO tiene que ser competitiva, pero nosotros tenemos que mostrarle a la sociedad gestos de determinado calibre como este, como el que tomó Rodrigo de Loredo la semana anterior en Córdoba. Me parece que todas esas señales son señales mostrándole a la sociedad, miren, nos estamos ordenando porque queremos ser muy competitivos, porque queremos que haya una opción, no digo única, pero sí, sí con cierta unidad de los criterios fundamentales para lo que está esperando la gente. Sí, ¿y cuál es el radicalismo? Vos estás caminando a la provincia de Buenos Aires, alguna idea posible de ser precandidato a gobernador, pero ¿con qué referentes del radicalismo estás? Mirá, el radicalismo está muy unido, te diría como casi pocas veces en la historia hay un nivel de unidad tan grande. Hace 10 días atrás se lanzó la candidatura de Gerardo Morales, sí, al Gran Rex, todos los gobernadores, y prácticamente. Bueno, faltó Facundo, ¿no? Por eso te dije, no te dije unidad total, pero te dije... Por eso, sí. Pero tampoco es que Facundo está en contra, hay alguna posibilidad, él en algún momento anunció que tal vez que él por ahí quería ser candidato, eso lo tendrá que definir, pero me parece que el radicalismo está muy ordenado en los distritos en los cuales tiene posibilidades de ganar y por lo tanto de empujar la candidatura de Juntos por el Cambio. Te pongo un ejemplo, los mejores 2 candidatos de Santa Fe hoy que pueden protagonizar una PASO muy competitiva y nos pueden hacer recuperar la provincia de Santa Fe después de muchísimos años, son Carolina Lozada y Maxi Puyaro, los dos son radicales, ¿no? Entonces la misma decisión que decíamos más temprano de Rodrigo de Loredo en Córdoba, que abre las puertas de que Juntos por el Cambio se ordene para ganar la provincia de Córdoba, un avance de las mismas características en Tucumán, otra vez con una figura de un radical encabezando, la primera elección del año que dejó a Martín Berongaray como el radical más competitivo en la provincia de La Pampa, lo mismo pasa con Pablo Servio en la provincia de Neuquén, ahora Martín Lustó está disputando, cuando mirás todas las encuestas, si no es el primero, está ahí en casi todas las encuestas en la ciudad de Buenos Aires, entonces el radicalismo se va poniendo de pie a lo largo y a lo ancho de todo el país. Sí. ¿Estás caminando el Gran Buenos Aires? El Gran Buenos Aires, el interior de la provincia de Buenos Aires, la capital de la provincia de Buenos Aires, porque nosotros tenemos que ganar sí o sí ahí. Definime el Gran Buenos Aires. Te iba a decir que me definas la provincia, pero es muy amplia. El Gran Buenos Aires es tierra de nadie. Está completamente roto, no funciona nada. Todo el mundo hace lo que se le canta. El Estado solamente está para estafarte, o sea, te cobra impuestos, pero del otro lado del mostrador no hace nada. Entonces, por ejemplo, lo que observás es que básicamente la gente se instala donde se le canta. Por ejemplo, a la vera de los arroyos, donde no puede vivir ningún ser humano en condiciones dignas, la gente ahí se instala, el Estado mira para otro lado. En algunos de los casos no, pero esto está creciendo de una manera increíble. Nunca vi el conurbano. ¿Cómo va a ser un gobernador? La pobreza creciendo. Pero como el Estado tampoco está, no va, primero no controla, entonces instala cualquiera. Después tampoco provee ningún servicio de calidad, entonces la gente, por ejemplo, no recolecta la basura, por ponerte un caso. Entonces la gente tira la basura por la ventana, al arroyo. Entonces tenés mares de plásticos, qué sé yo, el arroyo Las Piedras, por ejemplo, en Quilmes, muy conocido. Es un mar de plástico. Después, para el otro lado, en el norte de Gran Buenos Aires, pasa exactamente lo mismo. Vos te vas al Tigre, por ejemplo, las cloacas que prometieron no están, entonces es un show de camiones atmosféricos, es buen negocio tener una empresa de camiones atmosféricos, que cuando las cloacas rebalsan, juntan las cloacas y las vuelcan así como están en el Reconquista. Completamente... Pero Martín, Hay un barrio, mira, te cierro con este comentario, un barrio que se llama Sinacina en Tigre, que ¿te acordás del barrio ese de Joclender, los sueños compartidos? Sí. Bueno, hay un sueño compartido que lo entregaron de este lado y enfrente hay uno que se convirtió en pesadilla compartida, es un elefante blanco, que después de las 6 de la tarde es tierra de nadie, los mismos vecinos te dicen andate cuando ya se empieza a hacer de noche porque saben que hay inseguridad, hay narcotráfico, hay un montón de cosas ahí. A 2 cuadras el propio municipio tiene un basural a cielo abierto al lado de la plaza donde juegan los chicos.
Y una cosa de loco. dame un Perdóname, segundo. sí. No, déjame que sobre esto. ¿Y por qué gana el peronismo? Primero, O el yo Frente creo, de Todos, o el primero yo kirchnerismo, creo lo que que se van a sea. llevar una sorpresa. Se van a llevar una sorpresa porque la gente está muy cansada. Yo decían, hablábamos en off, hace muchos años que un radical no recorre con tanta comodidad el conurbano como estamos recorriendo nosotros. La gente está muy bien con nosotros y nos pide por favor que estemos todos juntos, que por favor hay que terminar con esto. ¿Y cómo van a propia definir gente, quién va a ser yo creo que- candidato en la provincia? bueno, hay una PASO, seguramente va a haber una PASO bien competitiva. A mí me gustaría, ya lo dije ayer con motivo de la decisión de Mauricio, que a mí me gustaría que esa PASO fuera lo más amplia que fuera posible, como si fuera una boleta única. Yo quisiera una boleta única en la provincia de Buenos Aires y en todo el país. ¿Y cómo podría funcionar? Todas las opciones en el cuarto oscuro. Todas las opciones, todos con todos. Por ejemplo, hay 3 candidatos a gobernador, supongamos, de Juntos por el Cambio, que los 3 candidatos a gobernador vayan en la boleta de Horacio, en la boleta de Patricia, en la boleta de Gerardo, en todas las boletas. Ciudad de Buenos Aires te permite ir a la PASO y después para la general de la Ciudad de Buenos Aires cruzar fórmulas. La Nación no, la provincia Tampoco. tampoco. Y entonces, ¿cómo harías? O sea, en todas las boletas van cruzadas porque sí. No digo que necesariamente tengas que cruzar O van por el diputados. gobernador con el vice. Eso podría pasar en la confección de las propias fórmulas, ¿no? Sí. Eso sería normal. Pero eso es, vas a la PASO sí, y si pero- gana la PASO sí queda. Claro, lo que sí podría ser es que la gente puede elegir libremente qué presidente con qué gobernador, con qué intendente. Entonces, Vos querés una PASO... Bueno, en la provincia la puedes hacer, coincide la misma fecha todas. claro, es que nosotros en la práctica, si somos coherentes con el discurso que tenemos, cuando fuimos al Congreso y aprobamos boleta única, por 132 votos le ganamos a todo el peronismo en el Congreso, deberíamos hacer lo mismo en el cuarto oscuro. Nosotros podemos ir a convertir la elección de la PASO en una boleta única. No va a haber una sola boleta de papel para que vos completes como correspondería en la boleta única, pero va a haber en el menú completo de todas las alternativas en el cuarto oscuro. Eso sería lo ideal. Entonces la gente puede poner de novio, dice, a ver, me gusta Patricia, Claro. pero ¿con quién quiero que vaya de novia en la provincia? ¿Quién es el mejor candidato a gobernador? Otra alternativa, me gusta Gerardo, quiero que vaya un radical. ¿Y quién puede ser mejor candidato a intendente en tal lugar? Entonces va armando el mosaico ese. Eso sería lo ideal. Yo te hago una pregunta puntualmente en base a encuestas, que podemos creer o no. No sé cómo ha sido la gestión, según tu mirada, de Kicillof, pero en las encuestas hoy Kicillof gana y se presenta a la reelección. ¿Qué mirada tenés? Te completo además con la pregunta anterior sobre el conurbano. En la peor elección, una de las peores elecciones del peronismo en la historia fue la del 2015. A pesar de que estaban partidos, ¿no? Vos sabés que Solá sacó casi 20 puntos en la provincia de Buenos Aires en esa elección, 19 para ser más preciso. Aníbal Fernández, que era el peor candidato que podían poner, o sea, si hubieran hecho un casting a ver qué candidato podían poner peor, pusieron a Aníbal Fernández, sacó 36% en esa elección con el peronismo dividido. Hoy el peronismo está todo junto y ninguna encuesta en la provincia de Buenos Aires con el peronismo todo junto le da a Kicillof más de 35 puntos. Kicillof va camino a ser la peor elección de todo el peronismo unido en la provincia de Buenos Aires, mucho peor que la de Aníbal Fernández. del ¿Crees que 2015. no gana, se presenta, no va a ser reelecto? Eso es otro debate, si gana o no. Yo te digo, va a ser la peor elección no tengo ninguna duda, vos me pediste comentar las encuestas. Las encuestas lo que muestran es que van a ser la peor elección del peronismo en la historia de la provincia de Buenos Aires, que se van a llevar una sorpresa en muchos de los lugares del conurbano. Si eso alcanza para ganar o no, lamentablemente no hay un balotaje en la provincia de Buenos Aires. A mí me encantaría que lo hubiese. Entonces, de esas maneras se terminaría la discusión. Si hubiera balotaje, ya nadie estaría hablando de Kicillof, todo el mundo sabría que Kicillof tiene hoy menos imagen que Aníbal Fernández en el 2015. Insisto, miren este dato, 2015, Aníbal Fernández fue con el peronismo partido, Solá por afuera, con Massa, saca 20 puntos, y Aníbal Fernández saca 36 en la provincia de Buenos Aires. Ahora están todos juntos ellos, o sea, son 56 puntos juntos, pero Kicillof no saca más de 35 en ninguna encuesta, es el peor ¿Quién de gobernador la de la oposición hace historia. más que ese número? No. Bueno, está fragmentada la Juntos oposición, por el esa es Cambio. la obligación nuestra de juntarnos. Juntos por el Cambio, igual todo sumado, te va a dar 33, 35, muy parejo. Ahora, te aparece un candidato X de Milei que no saben cuál es, te aparece un Burlando con casi 10 puntos, un Esper con casi 6 o 7 puntos. ¿Qué te sugiere? Lo mismo que cuando te hablan de la cantidad de goles que tienen todos los delanteros argentinos. Uno dice, bueno, todos juntos no pueden jugar juntos. Entonces, primero hay que ver cómo se va ordenando ese proceso. Las cosas que van pasando, la decisión de Mauricio ayer, todo ese tipo de cosas van ordenando.
van limpiando y van corriendo de la cancha. Vas avanzando en el proceso de las encuestas, los que son menos competitivos se van corriendo. Empieza a haber acuerdos, además de alguna naturaleza, qué sé yo. No sé qué va a hacer Esper, por ejemplo. Sí. Tengo algunas dudas sobre qué va a hacer, habría que conversarlo con él, pero en ese ordenamiento, finalmente, vas a llegar a una elección con menos candidatos. Burlando, por ejemplo, después de la foto al lado de Auge, le queda algo de credibilidad Burlando para ser candidato. Me parece que quedó knockout, no sé, qué sé yo. ¿Te preocupa Milei? No, la palabra no es preocupa, ¿sí? Lo respeto, Sí. me ocupo y me parece que es un factor que nosotros tenemos que tener muy en cuenta por múltiples razones. La primera es la de la provincia de Buenos Aires que vos mencionaste recién. Una candidatura a gobernador, aunque fuera de Piñón Fijo, con todo el respeto que merece Piñón Fijo, puesto con Milei, va a arrastrar 15 puntos en la provincia de Buenos Aires, nos puede costar la gobernación. Es muchísimo. Yo por eso lo que estoy pidiendo, lo que le pedí a él y lo que insistí sistemáticamente es hagamos un compromiso antes de la elección. Que el candidato que gane la PASO, total no sabemos quién va a ganar la PASO, que el candidato que gane, que salga primero en la PASO, vaya mano a mano contra Kicillof y los otros se corran. Si nosotros logramos ese acuerdo, se termina Kicillof también, aunque no tengamos balotaje, convertimos la elección de octubre en un balotaje. Esa es otra posibilidad. Pero después te queda la cuestión nacional y hay algo que no está mirando nadie, que es la composición de Congreso. En los simuladores que tenemos nosotros, Milei va a quedar alrededor de 20 diputados, 20, 25 diputados, en función de los datos que tiene hoy en las encuestas de todo el país. Y en la elección de medio término del 2025 no va a arriesgar ningún diputado, solo los 2 de Capital, va a poder ganar otros 20 más, si se mantiene en esta senda, con lo cual parlamentariamente va a ser un actor parlamentario muy importante. Ahora, ¿no? Martín, vos decís, Milei me ocupa. La verdad que, ¿vos crees que están dando en el discurso correcto cuando hablan con los desencantados? Porque yo lo que veo es cada vez más gente que dice no quiero saber más nada con ningún político tradicional. Y que al único dice, bueno, Milei por lo menos propone algo diferente. Mira, la última vez que escuchamos ese discurso de que se vayan todos, no quiero saber más nada, vino Dualde. No sé, no es que se van todos y viene uno nuevo, ¿no? Vino Dualde y fue el 2002. Pero no notas el que peor hay año algo de esa economía temperatura argentina. en parte de la gente, por lo menos. Lo que sí noto, por supuesto, es que si nosotros perdemos tiempo discutiendo las cuestiones internas entre nosotros, la gente primero se pone nerviosa porque la última esperanza la ven junto por el cambio, nos ve peleándonos, y segundo, nosotros tenemos, y yo lo estoy haciendo permanentemente en cada lugar al que voy, nosotros tenemos que hablar permanentemente de cuáles son las cosas que vamos a hacer el día 10 de diciembre. Ya no hay margen para ningún otro tipo de conversación política en la Argentina que no sea decirle exactamente a la gente cómo vas a bajar la inflación, cómo vas a resolver el problema de seguridad de la provincia de Buenos Aires. No lo están haciendo. Bueno, yo sí lo estoy haciendo. Bueno, y Mucho que sobre lo eso, estamos haciendo. vos sos de los únicos que dice que en pocos días puedes bajar la inflación. Totalmente. ¿Cómo lo vas a hacer? Mirando la ¿Cómo lo historia. harías? Mirando la historia. Hubo 2 momentos de la historia argentina en los cuales la inflación bajó automáticamente en 2 meses. Que fue Convertibilidad. la convertibilidad, por supuesto, que después habrá salido mal por otras razones que después discutimos, y el plan austral en su momento también. Los dos, Ese sí salió. tanto el plan austral, después salió mal, pero la inflación bajó automáticamente. Sí. En el mes de junio del 85 la inflación era 30 mensual, igual que en el mes de marzo del 91. Mes siguiente, primer mes de austral y primer mes de convertibilidad coinciden en que los dos bajaron de 30 a 3. Y llevándolo Y el al mes 11 de siguiente, 2. diciembre, ¿qué harías para quien Igual no tenía sabe? la convertibilidad, tiene una base La- más importante como programa que el Austral. La regla, pero el mismo programa del austral, después seguido a fondo, terminó con la inflación en Israel. Lo que pasa es que acá lo abandonamos también, ¿no? Pero quiero decir, hubo programas que funcionaron y que funcionaron muy rápido para bajar la inflación argentina. El denominador común de esos programas es que cambiaron completamente las reglas de juego de la Argentina. O sea, si nosotros vamos a mover los decimales, Argentina no va a salir nunca más. Entonces Argentina tiene que mostrar el día 10 de diciembre un cambio completo, y eso incluye día número 1, independencia absoluta del Banco Central, día número 2, unificación cambiaria, día número 3, convertibilidad con Brasil. Esas 3 medidas juntas terminan con la inflación en Argentina. Pregunta clásica que hacemos con Lara siempre. Claro. Hasta ahora vos y Milei son los únicos que nos están diciendo qué van a hacer. Después uno puede estar de acuerdo o no, pero pregunta clásica. ¿Qué porcentaje de la economía la tenés hoy a dólar oficial para que la unificación cambiaria no te dispare un pico inflacionario? 2 respuestas. La primera, mucho más que en 2015 a dólar paralelo, sí, ¿no? correcto. En 2015 Sí. el cepo no era tan duro como ahora, la brecha no era nada que ver que la brecha de ahora, y por lo tanto muchísimas cosas todavía estaban al dólar oficial.
O sea que ahora ya está casi todo al dólar paralelo o en algún mix que está mucho más cerca del dólar paralelo que del dólar oficial, y esto se va a profundizar porque van a entrar 20.000 millones de dólares menos en los próximos meses por la cosecha, y el gobierno, que no quiere devaluar, en vez de devaluar va a endurecer todavía más el cepo y eso va a generar más inflación. Ya empezó a pasar, ya lo vimos en los 2 meses anteriores. Pregunta número 2. ¿Y eso te evitaría un pico inflacionario? Claro, ahí viene la respuesta número 2. En Argentina las devaluaciones hacen lo que la política fracasa en hacer. Entonces la pregunta es, ¿la política va a resolver los grandes problemas que tiene Argentina? ¿Va a ser una reforma monetaria integral? ¿Va a ser una reforma fiscal que saque los impuestos a la producción? ¿Va a ser una reforma del Estado que achique el Estado, reduzca los gastos que tiene el Estado 5 puntos por lo menos y lo convierta en un Estado que funcione bastante mejor? ¿Va a ser una ley de emergencia laboral para las pymes que no contratan? Vos sabés que la cantidad de trabajadores formales registrados en pymes en Argentina hoy es igual que el 2008. O sea, hace 15 años la población creció 15% en Argentina, hace 15 años que no hay creación de empleo pyme registrado en Argentina. Obviamente porque las pymes le tienen pánico a la industria del juicio laboral. Entonces, si nosotros resolvemos las 4 cosas esas y mostramos un rumbo claro para resolver esas 4 cosas... Pero eso lo tenés que hacer, ¿eh? Bueno, claro, sí. pero si vos lo mostrás que ese es el rumbo claro, le mostrás el rumbo a la gente y convencés a la gente de que ese es ese camino y empezás el primer día con las reformas radicales, el precio de equilibrio del dólar está mucho más cerca de 200 que de 400. Está bien, porque vos unificás tipo de cambio, te funciona un tiempo. Si vos no haces esas reformas, claro, no te funciona. Esas reformas, ¿con qué acuerdo las haces? Mira, solo no vas a poder hacerlo. Hay una cuestión de timing en la forma que hay que hacer la reforma. La primera reforma tiene que ser sí o sí la reforma monetaria porque es la que te compra credibilidad con la gente. Si la inflación baja rápidamente, como bajó en el 85, como bajó en el 91, lo que vas a tener es mucho apoyo popular. Entonces vas a buscar la segunda reforma. La segunda reforma es una reforma impositiva que le saque todos los impuestos que tiene la producción, que transforme los impuestos en Argentina y empezás a hacer la reforma del Estado. Y la que te puede trabar, que te puede generar más inconveniente, claro, que es en la calle la laboral, la de las leyes laborales de las pymes. En esa reforma vos tenés el apoyo de toda la gente porque vas a hacer lo que dijiste en las elecciones que ibas a hacer, número 1. Tenés el apoyo de la gente porque bajaste la inflación rápidamente en Argentina, número 2. Y tenés el artículo 40 de la Constitución para usarlo por primera vez en la historia argentina del 94 para acá, que es la consulta popular vinculante. Esa consulta popular vinculante se convoca con mayoría del Congreso, que nosotros vamos a tener. Por primera vez, de regreso a la democracia, esa es la otra diferencia en el 2015, vamos a tener mayoría en la Cámara de Senadores y primera minoría en la Cámara de Diputados. Entonces convocamos a la consulta popular. La consulta popular, yo creo que si vos le pones una urna a la gente y le preguntás a la gente si quiere circular por la calle o quiere que la calle esté dominada por los piquetes, si la gente quiere que las pymes puedan contratar voluntariamente, tener un régimen en paralelo al régimen actual, tener la alternativa de poder optar por un régimen que tenga un seguro de desempleo en vez de una indemnización, la primera y que proteja mejor al trabajador. Yo creo que eso la gente lo ganaría 80-20. Obviamente si le preguntas a la gente si quiere que saque los piquetes, ¿no? Sacar los piquetes de la calle. Te van a decir que sí. ¿Cómo hace para sacar los piquetes? Porque obviamente que la respuesta es la más fácil. Yo también quiero. Ahora, ¿cómo se hace eso? Porque nadie pudo. Después me pasás tu número de documento y la fecha de vencimiento del documento y yo te paso un pasaje para que vayas, te lo regalo de mi bolsillo, Mendoza, Jujuy, para que vayas a Jujuy o a Mendoza y veas cómo funciona cuando la autoridad funciona. Yo te entiendo. No es lo mismo todo. Mendoza, Jujuy no es la ciudad de Buenos Aires. No, es peor. Donde... Jujuy tenía un estado paralelo gobernado por una señora. Concentrado en la ciudad de Buenos Aires. Pero ¿sabés cómo manejan los piquetes en Argentina? ¿Sabés cómo manejan los piquetes en Argentina? Con los planes. Porque el Estado privatizó la calle, entonces privatizó los planes. En vez de manejarlos como se manejaba antes, donde vos tenías que mostrar el certificado de que tu hijo iba a la escuela, ahora lo que necesitas es que tu puntero político de la ONG o la organización social que maneja los planes que vos cobras, firme que vos fuiste a trabajar las horas que tenías que trabajar. Eso hay que sacárselo. Si nosotros le sacamos... a la calle le sacás el plan. No, a todas las... por supuesto, pero además eso es parte del proyecto de ley que presenté el año pasado. Pero además, nosotros tenemos que sacarle a las organizaciones sociales el manejo de los planes. Entonces todos los planes tienen que ir automatizados por tarjeta de débito. Y con una contraprestación. Y ya era así. Y con una ya era así cuando en el 2015 una contraprestación o trabajo de estudio. Es que así era en el 2015. Se dan vuelta al país. 2 millones de personas. Se dan vuelta al país. Y son 2 millones de personas. Yo tengo mis dudas de eso. A mí me parece que estoy más con Martín. Yo creo que si vos descentralizás y el tipo que realmente lo necesita y labura para eso lo cobra, y no te va a hacer lío. Si lo que quieres cobrar. ¿No te va a hacer lío? No, tenés que... Vos tenés que sacar la centralidad. Vos tenés que sacar a los piquetes, a
los ¿Cómo puteros lo saca? piqueteros. No va a ser fácil. ¿Cómo lo sacas? Bueno, Bueno, es primero muy lo sacas simple. del Tenés a un gobierno. tipo como Beliboni que te corta la calle y quiere ser diputado, o sea, y la Pero gente ¿sabes lo por va qué a te corta la votar. calle? ¿Sabes por qué te corta la calle? Pues se lo Porque permiten. porque le saca Sí. a cada uno de los trabajadores que tiene, entre Claro. comillas, ¿no? Sí. Porque los tienen esas cooperativas, le saca un porcentaje de la miseria que le dan con los planes. Bueno, todos lo Y hacen. maneja los planes. Todos. Porque además de hacer eso, como lo hacen todos los que manejan las organizaciones sociales, tiene un listadito donde si él no te pone el ok, vos no cobrás. Entonces eso es muy fácil determinarlo. Se terminó con el régimen del AUH. Por eso yo estaba al principio en contra, y sigo estando en contra, de que los intendentes manejen como manejaron el tema de la tarjeta alimentar. Porque si hay un programa social en Argentina que funcionó sin clientelismo, sin intermediación de ninguna organización social, que lo mantuvieron todos los gobiernos, que fue una política de Estado, que nadie discutió, fue la AUH. Entonces toda la ayuda social que tenga que dar el Estado, canalicémosla por la AUH y el resto terminémosla. Pero yo no puedo terminarlo si el mercado de trabajo no está creando empleo. En cambio, si yo hago una reforma como corresponde del mercado de trabajo, y el mercado de trabajo empieza a crear empleo y estabilizar la economía y bajó la inflación, ¿sabés cuánto crédito puede haber en Argentina? En Argentina hay 8 puntos de crédito sobre producto. El segundo país de América Latina que tiene menos tiene 40. Chile tiene 80. Nosotros tenemos entre 40 y 70 puntos de crecimiento económico atrapados por no tener crédito, por no tener estabilidad monetaria. Si nosotros tenemos estabilidad monetaria en Argentina, la Argentina va a volar. Va a haber un montón de oportunidades de creación de empleo. Y en una economía que está creciendo, vos le podés decir a la gente, mira, el plan social dura 6 meses y se termina. Y además le podés decir a la organización social, vos no manejás más los planes sociales. A partir de ahora los planes sociales... Pero no creo que sea- suena lindo, pero van creo que todos sea tan por cajero fácil. Por automático, algo el sin gobierno de control Macri aumentó los planes sociales, dejó de porque tenía los 86 diputados y 15 senadores y le sancionaron una ley que fue la ley de emergencia social en contra de la voluntad de Macri, que fue la que se tuvo que bancar por no tener mayoría. Esa es la gran diferencia. Nosotros vamos a tener mayoría Esto- por primera vez del 83 para acá en la Cámara de Senadores. Esto que estás planteando vos es programa radical de economía, es decir, un Gerardo Morales es esto. Mirá, el discurso de Gerardo Morales inclusive fue más duro de lo que estoy planteando yo el otro día en... Morales a nosotros nos planteó también bajar Inflación mensual a 2% o 3% el primer año. Morales dijo imitar a Chile en los acuerdos de comercio exterior, terminar con los $14 el día 1, Sí, tal cual, bueno. achicar y Eso hacer es- que eso es lo funcione el que Estado está mucho mejor el día 2, digamos. Vamos, el discurso pero de Morales mi fue, pregunta- no, si pero- me preguntás, es el discurso de más va en línea con todo lo que estoy planteando yo. Por eso mi pregunta es, si lo que vos le estás contando, por un lado vos estás caminando la provincia de Buenos Aires, estás contando un programa económico a nivel nacional, como que en realidad estás trabajando en un programa a nivel Mirá. nacional. Por eso te pregunto, ¿es un programa del radicalismo? Te cuento cómo se va Sí. generando este programa. Hay 4 fundaciones de los distintos partidos que componen Sí. el espacio que estaban trabajando por separado hasta el año 2021 en la elaboración de los planes de gobierno. Cuando nosotros ganamos en el 2021, lo que empezó a pasar es una enorme coordinación de esos equipos técnicos. Cuando vos hablás a nivel de los equipos técnicos de Juntos por el Cambio hoy, casi no hay diferencias, todo el mundo está convencido en que hay que hacer estas 4 reformas. La discusión es, el No, otro día, pero en por el ejemplo, timing hay mucha ayer diferencia. el sábado estuve con Morales en San Nicolás y cuando conté en la misma reunión cómo había que hacer esta reforma monetaria, se entusiasmó y me dice, yo quiero ir por ese camino, vamos, discutámoslo, vamos. Entonces, yo estoy empujando una discusión que va con mucho consenso en esas 4 grandes reformas que hay que hacer. La diferencia que vos planteas, Lara, entre esos, hoy a nivel de equipos técnicos es mucho más chica que a nivel político arriba. Ok. Y te digo que es en la sintonía fina de, Ok. de cómo finalmente avanzar. Por ejemplo, todo el mundo está de acuerdo que hay que terminar con los privilegios en el Estado y que hay que terminar con las jubilaciones de privilegio, que ahí tenés un punto del producto. Todo el mundo está de acuerdo en que el régimen de compra del Estado es un régimen de compras que es malo y que ahí se gastan 3-4 puntos más del producto que se pueda terminar. Todo el mundo está de acuerdo en que se tiene que terminar el subsidio a las empresas privatizadas, estatizadas después, que son empresas públicas, que son muy deficitarias, digamos. Entonces la discusión ahí es en el timing. Bueno, cuando- vos recién decías el caso de comercio exterior y Chile. Claro. ¿Cómo haces para abrir el comercio exterior y que no te quiebren cientos de empresas, Pero vos miles de tenés empresas que viven tipo- protegidas? El tipo de cambio es la variable que protege el equilibrio de la economía. El tipo de cambio es la variable que tiene que protegerlo, no el ser. Porque vos tenés ahí, hay una hipocresía. Por el 90 pasó eso, El Estado tiene una sociedad, que hay que romper con los grupos empresarios de la Argentina. Es una estafa con la cual terminan estafando al consumidor y a la gente. ¿Qué le dice? Él le dice, te voy a matar con impuestos. No, si me matás con impuestos yo no soy competitivo, no te preocupes. Porque además te voy a cerrar, te voy a poner un paredón ahí y no va a venir a competir nadie.
Si nosotros solamente levantamos el paredón y dejamos que haya competencia, pero lo seguimos matando con impuestos, con regulaciones laborales que no van a tener razón vos. Si nosotros encaramos todas las reformas juntas, no. Yo sé que la agenda es la económica, ¿no? la economía, la de la gente que quiera llegar a fin de mes, que baje la inflación. Pero te pregunto por la inseguridad de la provincia de Buenos Aires. Más que nada, como decía Antonio, Gran Buenos Aires, el conurbano. Las cárceles hacinadas, las comisarías llenas de presos, el narcotráfico. Te doy 3 datos. Número 1, porque todo esto se resume en que el chorro percibe 2 cosas. Número 1, que no lo van a agarrar, y número 2, que si lo agarran sale por la otra puerta. Y las 2 cosas son muy claras. Que no lo van a agarrar lo percibe porque la policía no tiene autoridad, porque le sacaron la autoridad a la policía en la calle. De lo que había hecho el gobierno de Cambiemos, dieron vuelta a 180 grados, hicieron que la policía en la calle tenga más miedo que los chorros. Que tenga más miedo que actuar del que tienen los chorros. Eso es lo primero que hay que cambiar. Lo segundo, la tienen que empoderar desde el punto de vista del equipamiento. Yo propuse hace poco que cambiar la legislación para que sea más fácil que se implante la taser. ¿Por qué? Porque la experiencia que me cuentan en Europa, toda la gente con la que trabajo, que conoce la experiencia europea, es que en Europa, que se empezó a usar masivamente, por ejemplo ahora en Italia se empezaron a usar las taser, solamente basta que la persona vea que está protagonizando un incidente, vea que el policía pone la mano sobre la taser para que se termine el incidente. El conurbano... ¿Sabes por qué? Pero para conurbano la taser no sirve. Sí sirve. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque cuando el policía pone la mano en el revólver hoy, que es lo único que tiene, el que está en el conurbano hoy sabe que no lo puede usar. Sí. Sabe que no lo va a usar. En cambio, cuando pone la mano en la taser, sabe que es para usar. Martín, yo entiendo, hay que avanzar con la tecnología y hay que equipar a la policía. Yo digo por lo que mostramos todos los días y nos cansamos de mostrar porque la gente está harta de la inseguridad. Ahora, lo que vos tenés, yo lo te digo, vos tenés en la provincia de Buenos Aires... Acá que te conté la primera parte nada más. Vos empoderás a la policía, sí. El primer punto. El segundo punto, ¿vos sabés que a Kicillof le falta nombrar 600 jueces en la provincia? Sí. Son 1/3 de los jueces de la provincia. Sí. ¿Sabés por qué no los nombra? Porque no tiene mayoría en la Cámara de Senadores de la provincia y no puede poner a los amigos de él. Entonces, preferible que no funcione la justicia. Nosotros tenemos que nombrar a los 600 jueces que falta para que la justicia funcione. Igual como está funcionando muchas veces. Pero va a funcionar mucho mejor si tienen los jueces que corresponden. En si las le faltan 600 jueces... de Buenos Aires... Tercero, esa es la tercera. Ese es el tercer punto que te voy a decir. Dale. Hay 47.000 presos en las cárceles de la provincia de Buenos Aires y hay 22.000 camas. 60.000. Y hay 22.000 camas. No, hay 5.000 menos porque los largaron en la pandemia y no lo volvieron a meter. Y hay solamente 22.000 camas. El gobierno se había comprometido a construir 12.000 camas carcelarias más y orgullosamente anunció Kicillof que habían conseguido, anda a comprobarlo, pero anunció 2.400. Sí. Nosotros necesitamos hacer un programa público-privado para construcción de cárceles en la provincia de Buenos Aires. Y hay que decirlo claramente, hay que duplicar la cantidad de plazas carcelarias por una simple razón. Porque si no, la percepción es obvia, que vos para meter preso uno tenés que soltar 2. Si hay 2 por cada lugar de presos por cada lugar que hay en la cárcel. Hay un colchón. Es una unidad que tenés es una puerta giratoria. Sí. Para meter uno tenés que sacar 2. La única forma de terminar con eso es que nosotros construyamos cárceles, no lo que están queriendo hacer en Tigre. Porque también pasan estas cosas. En Tigre hay un montón de vecinos que me llaman el otro día y me dicen, por favor vení para acá, danos una mano, porque quieren construir una cárcel al lado donde vive la gente. A la cárcel la tenés que construir en el sur de la provincia de Buenos Aires, o inclusive las cárceles federales en el sur de la Argentina, en lugares que sean más inhóspitos, que no tengan señal de celular, pero no porque esté la discusión de si tiene que haber celular o no tiene que haber celular, porque no sea tecnológicamente posible que haya celular ahí directamente. Hoy un preso bonaerense puede tener un teléfono. Por eso, pero que lo tenga, no hay ningún problema, si no va a haber señal. Le pongo la cárcel al sur de Bahía Blanca, a ver con qué señal lo agarra. Que tenga el teléfono, no tengo ningún problema, va a jugar a Buscamina. Lo primero que tenés que hacer, yo entiendo que en empoderar la policía, más allá de equiparla, es respaldo político. Claro, ese es fundamental. Por eso te mencioné la gestión de Patricia Bullrich en seguridad. Mirá la diferencia de Santa Fe cuando Patricia Bullrich era ministra de Seguridad en la Nación y Maxi Puyaro era ministro de Seguridad en la provincia. Por primera vez bajó el índice. Empezó a bajar la cantidad de homicidios. En la provincia de Buenos Aires, con Vidal gobernadora, sumarió a 12.000 policías, echó a 5.000 y cuando asumió el nuevo gobierno, volvieron la gran mayoría, volvió todo. O sea, es un problema el tema también de la policía que gana 150.000 pesos y tiene a los narcos que ganan eso en 5 horas. Claro. O sea, es un problema también para la policía. También, se gana también muy hay un poco problema, también. es el mismo problema que pasa con los maestros, que el Estado paga mucho y el policía cobra poco. O sea, se dan los 2 problemas. Porque cuando vos miras la cantidad de plata que nosotros estamos gastando en seguridad, nunca en la historia de la provincia de Buenos Aires gastamos tanta plata en seguridad. Bueno, el otro día contamos el contrato de catering de la cárcel de Marcos Paz. Por eso digo, pero gastamos mal. Entonces, 108.000 ahora imagínate que ya en la seguridad existe, ¿no? La policía existe, pero hay que mejorarlo todavía. En la educación hay que hacerlo.
En la educación hay que hacer como hizo Mendoza como hizo Mendoza en Cornejo, te iba a decir, o sea, como hizo Cornejo en Mendoza, un ítem aula. Nosotros pagamos 3 cargos por cada docente que está frente al alumno en la provincia de Buenos Aires. Entonces, ¿qué necesitamos? Que el docente que está frente al alumno sea el que está realmente mejor remunerado. Máxime si está dispuesto a ir a un aula desfavorable, a un aula de un lugar, de una escuela donde los chicos tienen problemas para aprender. Pero si vos no lo medís, Kicillof, yo digo, por eso es el peor gobernador de la provincia de Buenos Aires, porque no tiene idea de lo que pasa. Si vos lo traes acá al gobernador y le decís, ¿cuáles son las escuelas donde los chicos tienen más problemas para aprender? No sabe. Si vos le preguntás, ¿cuáles? Pero no es que no sabe él porque es bruto y no lo leyó, porque la provincia no lo mide, no tiene manera de saberlo, no es que él llama a un asesor y le cuentan. No le pueden contar, no saben cuáles son las escuelas que están fracasando en enseñarle a los chicos, pero tampoco saben dónde están los mejores docentes. ¿Por qué? Porque no los evalúan. Entonces, mirá, si vos evaluás a los docentes, le pones un ítem de aula desfavorable y le decís, mire muchacho, el docente que fue evaluado correctamente, que está dispuesto a ir a un aula donde más lo necesitamos, ¿sabés cómo se hace hoy eso? ¿Sabés cómo se hace hoy eso en la provincia de Buenos Aires? Vos te recibís en institutos que no están evaluados por nadie. Hay 600 institutos en la provincia de Buenos Aires que no están evaluados, nadie sabe si aprendés o no aprendés ahí. Vos te recibís y como nadie quiere ir a las escuelas desfavorables, entonces tenés que pagar derecho de piso, mandan a la pibe que tiene 23 años. Vos organizás todo lo contrario de lo que hay que hacer. Una prueba para los docentes y Baradel te hace un paro, punto 1. Que haga lo que se le cante, yo no lo voy a hacer obligatorio, lo voy a hacer voluntario, le voy a pagar al que venga a la prueba. Entonces va a haber un examen estandarizado, regular, que le vamos a tomar. Yo tengo que saber quiénes son los mejores docentes para poder pagarles más. ¿Por qué no el docente que no quiera cobrar más, que no la rinda, no hay ningún problema. ¿Pero por qué no puede ser obligatorio? Tiene que ser obligatorio. Porque la Argentina tiene que funcionar con estímulos positivos. Bien, pero la Argentina del Estado. Positivo es, la Argentina vos del mejor, yo te pago más. Por supuesto. Pero vos tenés la obligación como docente de venir a rendir. Mira, si vos no querés rendir, yo te voy a pagar menos. No vas a ganar más. Yo te voy a pagar menos. Es muy simple. Si hay que poner los incentivos del lado correcto. Si los incentivos están mal puestos, si yo te pago lo mismo, si yo te pago lo mismo, si yo te igual y los cortes se van a hacer igual. Si yo te pago lo mismo, si vos me haces una, voy con el tema de los paros docentes. Si yo te pago lo mismo, si vos tenés una carpeta hace 3 años y medio y no vas a dar clase, que si vas a dar clase, el resultado no es tu culpa, es culpa mía. Paro te pueden hacer, pero si vos haces un esquema de salarios buenos para los docentes buenos, no hay se acaban las chances. Ahora, Cornejo tuvo problemas en Mendoza también al principio, también tuvo problemas. Tuvo que quebrar la resistencia política de los gremios, la quebró y la educación se transformó en la provincia de Mendoza. Ahora, ¿sabés cuántos votos sacó Baradel en la última elección que tuvo en el gremio? Son pícaros. Entonces, por todos lados dijeron, Baradel sacó 80%. Yo me pasé 2 semanas buscando el acceso a la información esa de cuánto lo habían votado. ¿Sobre cuánto? ¿Cuánto lo votaron? Lo votaron 16.000 personas a Baradel. ¿Sabes cuántos docentes hay en la provincia de Buenos Aires? 400.000. 16.000 lo votaron, hay 400.000. Entonces nosotros también tenemos que movilizar y hacer participar a todos esos docentes que no se sienten representados por Baradel, que no lo fueron a votar, que son el 95% de los docentes. Y yo te puedo asegurar que cuando nosotros empecemos a plebiscitar esas gestiones, no quieren los docentes un régimen voluntario donde está la posibilidad de conseguir una mejor remuneración, de evaluarse permanentemente, de capacitarse de manera permanente, que los institutos de formación docente donde se forman tengan una validez, calificados por CONEAU, por ejemplo, tengan una validez de carreras, que esa carrera pueda valer también en cualquier otra provincia del país si ellos tienen que mudarse o inclusive si tienen que irse del país. ¿Vos te pensás que no quieren los docentes? Si la mayoría de los docentes está enojado porque se da cuenta que se parte el alma frente a los alumnos, que se forma, que se esfuerza permanentemente y que el Estado no tiene el canal para hacerle valer eso y para mostrarle eso. ¿Vos te pensás que si el Estado construye un canal para que el docente que se esfuerza y el docente que estudió y que permanentemente se capacita y que sigue trabajando en la casa cuando llega, le permitís ponerlo en valor, no vas a tener el apoyo de todos esos docentes? Yo no tengo duda. ¿Y eso lo harías en qué tiempo? Es las medidas en los primeros 2 años. Urgentes. En los primeros 2 años. Porque el tema de educación es central en la Argentina. No hay modo. Mira, todo lo que hablábamos de la macroeconomía antes, por supuesto, sirve para estabilizar una economía que está hundida en el quinto subsuelo, para llegar a planta baja. Pero después, para que vos crezcas en el mediano y en el largo plazo, no hay otra manera que no sea transformando la educación. Y esto, no hay ningún pibe hoy. Mira, el otro día Viviana Canosa hacía un video mostrando, le preguntaban 7x8 a los pibes en la calle. Y le ofrecían, era en el carnaval, le ofrecían una espumita a los pibes que acertaban 7x8. Los pibes no sabían contar a 7x8. Entonces, y los chicos saben, yo cuando hablo con pibes que están en 4º, en 5º año de la escuela, o que los veo en 1er año en la facultad, te dicen, todo el mundo sabe que la escuela no funciona.
que no saca lo mejor de ellos, que ellos podrían estar esforzándose muchísimo más si la escuela no los exige. Bueno, todo eso es lo que tenemos que cambiar, no hay manera de salir, sino. Porque además te digo un último dato, perdóname, que estoy abusando de tu generosidad en el programa. Hablabas recién de las cárceles. Yo te hago una pregunta. ¿Cuál es el nivel de instrucción que tienen los presos, los que finalmente agarrás y terminan en la cárcel hoy? Muy poco. Vudú sabe 90% de los que están en la cárcel hoy, 90% de los que están en la cárcel hoy no terminan la escuela secundaria. ¿No habrá una conexión? ¿No habrá una conexión entre que la gente, no digo, por supuesto, no me hagan decir tampoco, por supuesto hay un montón de gente que no tiene oportunidades y no sale a robar. No, yo no estoy diciendo que una cosa cause la otra. Pero vos con una... Pero no habrá una conexión vos... entre que la escuela expulsa a los pibes a los 13, 14 años, esos pibes sin oportunidades, muchos de esos pibes después terminan delinquiendo. ¿Por qué razón adentro de las cárceles, Martín, todos los que están en las cárceles tienen primario completo? Si tienen, la mayoría ni siquiera ¿puedo primario. dar 2 datos? El primero es que el 90% de los presos que salen reinciden. Eso habla de que no se trabaja con la reinserción dentro de la cárcel. Después también que las empresas no le dan laburo a un preso. Salvo los que estudian. Sí, los presos que estudian en la cárcel, muchos de los que estudian en la cárcel y se terminan la secundaria en la estudian cárcel. para reducir pena. Y empiezan, no importa que lo hagan con esa motivación, pero la verdad, que los presos, esto también está estudiado, muchos de los presos que hacen el esfuerzo en la cárcel de estudiar, terminar la secundaria, algunos inclusive empiezan a estudiar en la facultad, cuando salen esos reinciden mucho más. Sí, pero déjame que te diga algo. Y la gente se enoja cada vez que yo lo menciono. Salí con un preso mañana a ver si consigue trabajo. Claro. No consigue trabajo. Entonces yo digo, ¿cómo queremos que ese tipo no vuelva a robar si no le consiguen trabajo? ¿Sabés qué hizo? Lo mencionamos siempre con los espartanos. Coco Dorigo, que es un abogado que se puso al hombro a enseñarles rugby para enseñarles vida y cultura. Él habló con las empresas y dijo, muchachos, este preso que sale y bajo mi cobertura y yo pongo mi cara, le dan laburo y yo lo acompaño. Y ¿sabes qué hace ese tipo? Y es un abogado de San Isidro. Yo tengo una pregunta al revés. Si se lo ponemos a trabajar cuando está dentro de la cárcel, mejor. Bueno, ¿Por qué no hacemos que empiece a trabajar en la cárcel? Las cosas... Entonces, mira, las cárceles están colapsadas. Por eso te digo que hay que construir cárceles que funcionen. Le dan 20 viviendas para 100 tipos. Seguro, pero por eso te digo que hay que, con este esquema de cárcel obviamente no. Por eso te digo que hay que construir el doble de la capacidad carcelaria que hay hoy en la provincia de Buenos Aires. Y esas cárceles que hay que construirlas con un esquema. Hay algo que la provincia de Buenos Aires sí empezó a hacer. Con todos los problemas, pero lo empezó a hacer, empezó a armar talleres adentro de las cárceles. Eso está bueno. Sí, hay varias cárceles. Eso está bueno, porque empieza a hacer trabajar. Y empezó a hacer algunos contratos desde la cárcel para proveer, por ejemplo, guardapolvos y otro tipo de cosas que está bueno porque los hace trabajar. Gastronomía. Tienen que ganarse el preso que está dentro de la cárcel, tiene que ganarse la vida dentro de la cárcel como se la tiene que ganar afuera. Pero además hay otros montones de trabajos que se pueden hacer de manera remota y por lo tanto lo podés hacer en un taller dentro de la cárcel, en el cual podés conectar a los trabajadores a la gente que está ahí dentro para que haga un montón de tareas que son repetitivas, de control de un montón de cosas que las pueden aprender a hacerlas, sobre todo si están dispuestos a educarse, que muchos de ellos lo están. Entonces, hay una manera de empezar a hacerlos trabajar a los presos cuando ya están adentro de la cárcel. Si eso lo hacemos, entonces es más fácil que cuando salga con alguna vinculación con el trabajo. Si no, si nosotros le enseñamos que adentro de la cárcel no hay que trabajar y después cuando sale, bueno. Un segundo punto que te quiero marcar, que seguramente lo ves cuando vas a la calle. En muchos asentamientos los papás te dicen, salgo a trabajar, hay muchos papás y mamás que trabajan, pero el hijo cuando vuelve a la casa, el hijo gana. Lo que el padre gana en un mes, el pibe lo gana vendiendo droga en una semana. Ese pibe se puede comprar la Play, zapatilla, ropa, y el padre por ahí no llega para pagar la luz o el gas. Eso está pasando hoy en las villas, claro. en más de casi 4.000 villas que hay en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo haces con eso? Le voy a pagar más para que estén adentro de la escuela que lo que paga el soldadito para que trabajen afuera. Te voy a poner un ejemplo. En Lugano hay una escuela un convenio que hizo la UBA con la ciudad, en el barrio más complicado desde el punto de vista de aprendizaje de la ciudad, era donde había los peores indicadores de aprendizaje. Enfrente hay una villa, todo el mundo, muchos la conocen, es una escuela técnica. Es la mejor escuela técnica de la Argentina, funciona ahí, una escuela pública. Los chicos van con doble escolaridad, la gran mayoría de los chicos esos están becados. Empezaron en la primera cohorte 6 años atrás, empezaron 88 chicos. El año pasado terminaron la primera cohorte 86. ¿Sabés cuál es el problema que tienen? Que sí empiezan a tener este problema. Que, claro, cuando el chico empieza a pasa segundo año, tercer año, no lo pasan la mayoría de los chicos en ese contexto, pero acá sí, y vuelven a la casa, hay problemas de violencia doméstica en la casa. Porque el chico obviamente sabe más que el padre en muchas de las cosas de la casa y eso desafía la autoridad del padre dentro del hogar. Entonces, mira el tipo de problema nuevo que hay, un problema de violencia doméstica dentro del hogar, son hogares complicados, pero eso permite dos cosas.
Que vos tengas una escuela técnica de calidad, donde los chicos están becados y van a aprender, porque a la sociedad le conviene becarlos para que aprendan y no después pagar una cárcel o después pagar un plan. Entonces, donde vos le das una formación, los chicos van, funciona, aprenden y aprenden a trabajar, porque es una escuela técnica. Y al mismo tiempo, como está en doble escolaridad, en una escuela que funciona, que no tiene paros y que funciona con habitualidad, el resultado es que los dos padres pueden ir a trabajar. Y cuando los padres pueden ir a trabajar, la familia sale de la situación esa. Mirá las dos cosas que podemos lograr. En Misiones, en una zona de Misiones de Iguazú pasaba algo parecido, debe pasar en muchos lados, donde los chicos, hay todo un polo educativo importante, donde los chicos, entre otras cosas, descubrieron el inodoro, por ejemplo, que las casas no tenían. Lo que empezó a pasar es esto que vos decías, que los chicos llegaban a sus casas y empezaban a reclamar cosas que no tenían. Lo que hicieron fue, los talleres del colegio, después a la tarde-noche empezaron a hacer talleres para los padres, también para educar a los padres y darle otras herramientas. Porque pasa eso, el chico empieza a ver algo que no tiene en la casa y empieza a reclamar en la casa lo mismo. Hay un montón de circunstancias. Y empezaron a educar a los padres. En esos niveles socioeconómicos que hoy están excluidos en la Argentina, tenés dos características, se dividen en dos. Hay una parte de gente que está, la gran mayoría, 80% de la gente que está pidiendo una oportunidad y que cuando le das esa oportunidad sale. Y hay un porcentaje de la gente, es probablemente el 20% de esos hogares, que tienen muchos problemas de consumo de sustancias, de violencia dentro del hogar. Son hogares donde es difícil recuperar un clima razonable, pero hay que trabajar con un asistente social. ¿Sabés lo que hacen en la escuela de Lugano? El primer día que el chico falta a la escuela, ese día que no está en la escuela, van 2 asistentes sociales a la casa a ver dónde está, le llevan la tarea, a ver por qué no está en la escuela. No esperan enterarse a fin de año que el pibe abandonó, ya es tarde ahí. Bien. Una última pregunta y te liberamos. Haciendo resumen de todo esto, vos me estás armando un programa de gobierno. De vuelta, ¿es un programa de gobierno que vos lo ves viable en Juntos por el Cambio? Totalmente. ¿O es un programa de gobierno mucho más de la Unión Cívica Radical? No, totalmente, por supuesto. ¿Y ves viable las cabezas políticas de Juntos por el Cambio a ponerse de acuerdo? Totalmente, totalmente, porque cuando vos mirás, hay una convergencia de los discursos también del 2021 para acá. De algunos candidatos. De la mayoría de los candidatos en la misma línea, insisto. ¿Y ves alguna alternativa de conciliar algo de esto con algo de la oposición? Porque sería, la verdad que sería lo más sano para la Argentina. Bueno, ¿no? Hay una oposición que sí, hay una oposición que no cree en este modelo. Vamos, el kirchnerismo duro en realidad quiere romper la conexión que hay entre el esfuerzo y el resultado. Fíjate que lo quieren hacer... Dijo el presidente, dijo no cree en la meritocracia. Pero fíjate que lo hacen, no es solamente una declaración. Cuando ellos hacen que el pibe que no sabe en la escuela pase de grado, además de hacer un daño tremendo al pibe, lo que rompen es lo que le están, la señal que están dando es, da lo mismo si te esforzás o no te esforzás, vas a pasar igual. Cuando te dan un plan, o Grabois quiere instaurar el salario básico universal, el salario de la remuneración por el empleo, después podés discutir con tu gremio si el salario está bien, está mal, si cubre o no cubre, pero cuando vos le querés pagar a alguien un salario por no trabajar, lo que le estás diciendo es quiero romper la relación que hay entre el esfuerzo y el resultado. Cuando vos jubilás a alguien que no hizo los aportes, por más allá, yo comprendo la situación de que tampoco puedo dejar que los jubilados se mueran de hambre, lo entiendo. Pero la señal que vos estás dando es que da exactamente lo mismo si vos aportás que si vos no aportás, porque yo te voy a jubilar igual. Otra vez, el denominador común, rompo la relación que hay entre el esfuerzo y el resultado. Yo con ese sector del kirchnerismo duro, que quiere romper filosóficamente, como idea, la relación que hay, porque te hace acordar, no es casual, es la idea del hombre nuevo del Che Guevara. El Che Guevara se enojaba en Cuba porque había algunos de los satélites soviéticos que hacían estímulos materiales. Entonces al trabajador, ganaban todo lo mismo, pero al trabajador de la fábrica que tenía alta productividad, al mejor, o al cañero que cortaba más caña, le regalaban un auto, o le regalaban algo como para incentivar al resto. Y cuando el Che Guevara se enteraba de esto se indignaba, porque él decía que lo que había que romper era el espíritu del capitalismo, y el espíritu del capitalismo se rompía si vos rompías la relación que había entre el esfuerzo y el resultado, los estímulos materiales. Es exactamente lo que quiere hacer el kirchnerismo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Muchas gracias.